muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética. Esta es una cátedra que se organiza conjuntamente por parte del Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras. El título de la cátedra de este semestre es Bioética, Transhumanismo e Ingeniería Genética, y yo soy la persona que va a estar a cargo de la cátedra durante todo el semestre. Mi nombre es Carol Hernández. Yo soy doctora en Sociología por Portland State University en los Estados Unidos y desde enero formo parte del programa universitario de bioética. El día de hoy vamos a tener la conferencia magistral de inauguración que pospusimos la semana pasada por el 9M y el título es ¿Qué es y para qué la bioética? Y la doctora Jennifer Hincapié Sánchez será quien nos da el honor de estar el día de hoy inaugurando la cátedra del semestre. Jennifer Hincapié Sánchez es profesora asociada C de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es coordinadora del programa institucional Ética y Bioética FACMED, es responsable del campo de conocimiento de bioética del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. Es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Tiene un máster y una licenciatura en filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Y es asimismo miembro del Comité Asesor de la Red Bioética UNESCO, miembro de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Entre otros libros y capítulos y artículos que ha publicado se encuentran Bioética, Teorías y Principios, Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta fue una publicación del año 2019. También De Ironía y Seducción, ensayos sobre Kierkegaard de la editorial Universidad de Antioquia de 2019, y otro título sería de ¿Por qué Platón expulsó a los poetas de la República Ideal? Y otros ensayos del 2012. Esas son publicaciones recientes y bueno, le damos la más cordial bienvenida, no sin antes darle las gracias por aceptar hacer la inauguración de nuestra cátedra para este semestre. Doctora Jennifer Hincapié, le damos la palabra. Doctora Carol, muchísimas gracias y muchas gracias al Programa Universitario de Bioética por la maravillosa invitación que me hacen al participar con ustedes y compartir la inauguración de esta cátedra. Me gustaría, si ustedes están de acuerdo, poder compartir pantalla y mencionarles pues que el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es y para qué sirve la bioética. La propuesta es hacer un panorama general acerca de cómo se ha constituido la bioética y cuáles son los fundamentos de la bioética. Y además de esto, pues me gustaría leer como sus preguntas y sus comentarios a través del Facebook Live que en este momento tiene el programa universitario de bioética. Entonces, pues nada, yo soy Jennifer Hincapié Sánchez, tal como lo mencionó la doctora Carol, este es mi correo electrónico. Actualmente trabajo para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí estoy para servirles. Ok, entonces, antes de poder hablar de qué es la bioética, necesitaríamos hacer un pequeño contexto histórico que creo que es muy relevante. No es todo el contexto histórico de la bioética, sin embargo, son estos eventos históricos que han marcado, digamos, la pauta para poder empezar a hablar de la bioética a nivel internacional. Entonces tenemos de primer momento el experimento Tuskegee en Alabama, Estados Unidos, que tal como ustedes pueden ver en la presentación, está muy cerca de la Florida. A este sector de Estados Unidos se le conoció como el Cinturón Negro de Estados Unidos. De alguna forma, digamos que la justificación para nombrarlo de esta manera se dijo que era porque estaba en las tierras más fértiles de todo el país. Sin embargo, pues esto se vincula también a que era uno de los lugares, una de las regiones de Estados Unidos en donde hubo más esclavitud, justo por la misma producción. Entonces, para antes de hablar del experimento de Tuskegee, es necesario hablar del estudio de Oslo, que es un estudio que se publica en 1928, que inicia en 1909, y este estudio informa sobre la historia natural de la sífilis no tratada, es decir, la observación de la enfermedad en un grupo de hombres blancos.
de alguna manera los presupuestos racistas que prevalecían en la medicina estadounidense sesgan a los médicos y les invita a presuponer que los afroamericanos eran, digamos, seres distintos o biológicamente distintos en su configuración, así que consideraron necesario hacer la réplica del estudio de Oslo, pero con sujetos de investigación afrodescendientes o negros en los Estados Unidos. Aquí tenemos a uno de los responsables del experimento Tuskegee, es el doctor Talafierro Clark, y quien, digamos, en un primer momento dirige la puesta en marcha del estudio financiado por el Servicio Público de Salud del Condado de Macon en Estados Unidos, y su objetivo inicial era seguir la sífilis no tratada en un grupo de hombres negros durante más o menos unos 8 meses, luego de hacer un seguimiento y dar un tratamiento. Uno de sus adjuntos le sugiere que el tratamiento es muy costoso, así que él decide, digamos, adherirse a estas, digamos, formas de tratamiento discriminatorio para los afrodescendientes, justo por el costo del tratamiento y porque admitieron que podían tener más información. Entonces, justifica el hecho de hacer los grifos espinales o las punciones lumbares, también conocidas así, como tratamiento. Y su forma de argumentarlo era, estos negros son, cito, estos negros son muy ignorantes y fácilmente influenciables por cosas que serían de menor importancia en un grupo más inteligente. Un año después de iniciado el experimento Tuskegee, el doctor Clark se retira del estudio. Este es el doctor Eugene Dible, quien fue el jefe del Hospital John Andrew del Instituto Tuskegee. Él remite una carta al doctor Robert Moulton, que es presidente del instituto, para invitarle a participar de manera enérgica en el experimento Tuskegee, ya que este experimento, y cito, ofrecería una gran capacitación muy valiosa para los estudiantes del instituto, estudiantes de medicina del Instituto Tuskegee, como para los pasantes, incluido el mismo hospital. El instituto obtendría crédito por este trabajo de investigación. Dato interesante, además del doctor Dibley, es que él y su personal ayudan en muchos de los aspectos del estudio. Él es uno de los que incentiva los golpecitos espinales, o sea, las punciones lumbares, y es quien recomienda a Eunice Rivers como la enfermera del proyecto. Si tenemos un poco de contexto de este asunto, pues nos daremos cuenta que Eunice Rivers es la enfermera que funge como puente de comunicación entre los sujetos de investigación y los médicos que están llevando a cabo el experimento de Tuskegee. El estudio finalmente se conoció como el estudio de la sífilis no tratada en masculinos negros, y este estudio se inscribe en un total de 600 personas, de los cuales 399 ya tenían de manera preexistente la sífilis y hacían parte del grupo experimental. Los 201 sujetos restantes eran el grupo control, es decir, no estaban contagiados de sífilis y, digamos, servirían para tener como un panorama completo. La mayoría de los participantes en este experimento eran personas dedicadas al campo, con escasos recursos y, por supuesto, sin acceso a la educación. Ok. Algunos tratamientos que les ofrecieron a los sujetos de investigación fue, en términos generales, las frigas de mercurio, que era bañar a los sujetos de investigación y restregarles mercurio por todo el cuerpo, la aplicación de cremas con base de arsénico. Si lo pensamos un poco, estos dos tratamientos representan muchísimo ardor en la piel, y las punciones lumbares, que son como las más contradictorias, ofertadas como tratamiento, siendo simplemente un análisis diagnóstico. Además de esto, pues tengamos en cuenta que las punciones lumbares
son sumamente dolorosas, son sumamente incómodas y representan un riesgo para quienes se lo aplican. Entonces aquí tenemos una imagen bastante interesante. Ella es la enfermera Eunice Rivers y aquí está haciendo ella, digamos, un punto de contacto con algunos sujetos de investigación. Yo quiero compartirles nuevamente que estoy leyendo sus comentarios, sus saludos a través del chat del Facebook Live y a través de allí voy a responder sus preguntas, si me lo permiten, a lo largo de nuestra participación. Ok, aquí tenemos algunas imágenes. Pues estas son las famosas punzaditas lumbares o las punciones lumbares, lo que realmente es. Y esta es otra parte, pues, del tipo de cosas que se hacían en el experimento Tuskegee. Los coordinadores del Public Health Service se valieron de diversas estrategias para mantener cautivos a los sujetos de investigación. En gran medida porque, pues, digamos, este proceso de investigación en sujetos humanos duró más de 40 años. Así que ya hubo un momento en el que los participantes se desaniman de la participación y empiezan a quererse retirar. Para esto, digamos, es un puente como muy importante la enfermera Eunice Rivers. Resulta ser como de gran injerencia, pues porque ella es la que motiva a los sujetos de investigación, pero además se propone que se les entregue a los participantes de la investigación un certificado de 25 años de participación por estar, digamos, en el experimento. Entonces, a pesar de llevar 25 años en el estudio, de no estarles siendo compensados necesariamente y de además en paralelo ya se llevaba más de 10 años del uso efectivo de la penicilina para el tratamiento de la sífilis, pues los individuos o los sujetos de investigación aún no sabían qué tipo de enfermedad tenían, no sabían que estaban simplemente siendo observados y que no estaban recibiendo ni recibirían a futuro ningún tipo de tratamiento adecuado para la sífilis. Pregunta Led Verano, ¿y el personal que daba la atención sabía del experimento? Sí, totalmente. Y sabía perfectamente, incluso la enfermera Eunice Rivers sabía que no estaban dando ningún tratamiento y que lo único que estaban haciendo era hacer una observación para los sujetos de investigación. Muchas gracias. Hay una réplica de este experimento, del experimento Tuskegee, en Guatemala y en México. Esto lo hace, estos estudios, o digamos, esta réplica de este experimento, se realiza por el doctor Jan Charles Kotler, conocido como el Mengele estadounidense. Si ustedes hacen un poco de memoria, se darán cuenta que el doctor Mengele es quien experimenta con los gemelos en la Alemania nazi y además es el que lleva, digamos, al extremo la experimentación con sujetos humanos para el cambio de tono de color de los ojos, para la experimentación para saber cuántos grados era que resistía un soldado antes de fallecer, etcétera, etcétera. Esta experimentación en Guatemala tiene lugar entre los años 1946 y 1948 dentro de un programa patrocinado por el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos, que, digamos, tiene su participación en Guatemala. Estos experimentos, una vez más, fueron aplicados con seres humanos. Había inoculación directa, sin consentimiento informado, a ciudadanos guatemaltecos, dentro de los que se destacan pacientes psiquiátricos, sexoservidoras, soldados, personas en situación de cárcel, niños huérfanos, entre otros. Así que había como cierto nivel de mal ejercicio de la autoridad sanitaria porque utilizaban a personas, digamos, con menos posibilidades de valerse por sí mismos frente a una situación de estas. Este estudio se lleva a cabo para comprobar la efectividad de nuevos fármacos, de antibióticos como la penicilina y otros tratamientos. Sin embargo, solo lo que se hizo simplemente fue simplemente darle seguimiento. Dice Alfredo Alejandro a través del Facebook Live, dice, si el estudio empezó en los años 20,
la sífilis se trataba con mercurio cuando aún no existía la penicilina. Tienes toda la razón, sin embargo, lo que tienes que tener presente es que el Tuskegee va hasta bastante avanzado los años 60 y digamos que duró más de 30 años el experimento, así que ya estaba en función la sífilis cuando el experimento aún seguía en proceso. Pregunta Citlali Valdés, ¿qué significa la inoculación? La inoculación, Citlali, es la aplicación directa del virus vivo al paciente. Entonces, digamos, no había como el proceso ahorita que tenemos con las vacunas, que es un proceso de sintetización para que la vacuna sea un poco más estable y para que sea, digamos, inocua, es decir, que sea como sin daño a los pacientes. ¿Cómo se financiaba el proyecto? Pregunta Jimé Monse Castro. Se financiaba a través de los impuestos de los estadounidenses y era financiado por el Servicio Público de los Estados Unidos, algo así como la Secretaría de Salud de Estados Unidos, es el equivalente. Lo interesante es que ellos hacían financiamiento no solamente para su aplicación en Estados Unidos, sino que también lo hacían para otros países como Guatemala. Hay un dato interesante y es que de la réplica del experimento Tuskegee en Guatemala no existen las bitácoras de la experimentación. Así que no hay como una forma específica de comprobarlo, entre otras cosas, pues yo me imagino que el doctor Cutler sabía lo que estaba haciendo. Dice Dana Mar, no se tenía una regulación de este tipo de prácticas, me refiero. ¿Cómo es que se podía inocular fármacos en prueba a población civil sin consentimiento? Dana, pues justo ya teníamos, digamos, la declaración de Helsinki que nos hablaba, digamos, de estos 10 puntos básicos para la experimentación con seres humanos. Sin embargo, pues aquí, si te das cuenta, hay como la aplicación de este experimento en una población marginada de personas que no, digamos, que no sabían leer, que no tenían acceso como a la información, que estaban siendo, digamos, manipulados en el discurso que les ofrecía la enfermera Rivers, porque la enfermera Rivers le decía que era como que tenían otro tipo de enfermedad, que no era tan grave, y que simplemente se dejaran como observar. Así que sí se dio el experimento sin consentimiento informado. Les quisieron presentar un documento, pero pues ellos no tenían como la posibilidad de leerlo, así que simplemente les hacían poner como una X o una huella sin que ellos entendieran de qué se les estaba hablando. Creo que de igual este punto nos permite a nosotros entender que el consentimiento informado no es un documento, es un proceso de comunicación que se establece o bien sea por los investigadores o bien sea por los profesionales de la salud para que el paciente y el médico tengan claros cuáles son los límites y cuáles son los alcances de el proceso que se está llevando a cabo. Ok. Entonces, ellos, es importante tener como esta imagen presente. Él es Harry S. Truman, otro de los responsables del experimento Tuskegee, y él es el doctor Charles Cutler. El experimento llega a su fin en el 25 de julio de 1972 y se lleva a fin justo porque hay un periodista que lanza un periodicazo en el New York Times y da a conocer como todos los datos de la minucia del experimento Tuskegee, es decir, cuenta que son 40 años de experimentación con personas afroamericanas que no tienen consentimiento informado, que no son, digamos, conocedoras de su situación real y pues que esto no debería estar sucediendo. Así que aquí tienen una imagen pues de lo que fue ese periodicazo, insisto, el 25 de julio de 1972. Pregunta Gilberto Reyes, perdón, Diego Olivelia. Espero haberlo pronunciado bien. El gobierno lo subsidiaba e inocular es introducir organismos, mecanismos artificiales. Sí, así es, a través de inyección. Gracias, Diego. Gilberto Reyes dice, ¿es fundamental el consentimiento del paciente? ¿Por qué no midieron las consecuencias? No solo es fundamental, es prioritario, es básico, es elemental. No se puede hacer ningún tipo de procedimiento si no se tiene el consentimiento informado
de los pacientes o de los sujetos de investigación. Eso hay que tenerlo como prima facie, es decir, hay que tenerlo como eje transversal de cualquier práctica médica o clínica o de investigación científica. ¿Y por qué no midieron las consecuencias? Yo creo que sí sabían lo que estaban haciendo, sin embargo, este sesgo racista de digamos, de la medicina y de concebir a los afrodescendientes como sujetos distintos a los blancos, digamos que eso fue lo que dio el eje pues para hacer la investigación. Dice Ibalú, no tenían escrúpulos, es un horror. Así es, tienes toda la razón. Y aquí tenemos, aquí hay una liga en YouTube que ustedes pueden consultar. Me encantaría poderla compartir con ustedes, pero por políticas del Facebook no quiero, digamos, como tergiversar la transmisión, pero este es un video en donde ustedes pueden consultar al expresidente Bill Clinton pidiendo disculpas por el experimento Tuskegee. Aquí más o menos se puede visualizar a Bill Clinton y estos son algunos de los sobrevivientes del experimento Tuskegee. Esta información no es especulativa, esta información es información que ofrece la Universidad de Tuskegee y allí ustedes pueden encontrar, digamos, el relato tal cual así se los estoy compartiendo. Y aquí está la liga en donde ustedes pueden consultar, donde Bill Clinton dice que efectivamente es un horror lo que el Servicio Público de Salud de Estados Unidos hizo con la población afrodescendiente de Tuskegee, donde dice que no hay nada que pueda reparar el daño, sobre todo para los pacientes que ya fallecieron, y pide una disculpa a nombre de todos los Estados Unidos. Y pregunta José Pecas Pica Papas. ¿Existe en México documentación que respalde la implementación de este experimento en este país? José, fíjate que no existe, lo mencionaba al inicio, no se hicieron las bitácoras de experimentación. Yo asumo, intuyo, que Cutler sabía más o menos qué estaba haciendo y por eso no quiso llevar o escondió muy bien las bitácoras de experimentación, pero por las secuelas dejadas tanto en Guatemala como en México, se sabe que sí hubo cierta injerencia al respecto. Dice Le Chanat, ¿cómo procede el consentimiento informado cuando se trabaja con adolescentes? ¿Se puede asegurar que los papás siempre tengan la razón sobre los tratamientos a los que los someten a sus hijos? Por ejemplo, tratamientos para la homosexualidad. ¿Qué opino yo al respecto? Muchas gracias por la pregunta. El consentimiento informado solo se puede conceder, digamos, a partir de la mayoría de edad. Sin embargo, existe una figura dentro del contexto clínico conocida como el asentimiento informado. Y es que después de cierta edad, el personal de salud está en la obligación de informarle a los pacientes que son niños y que están, digamos, cruzando esta etapa hacia la adolescencia, es decir, más o menos como de los 8 o 9 años hasta los 17, casi 18 años, donde les consultan si están de acuerdo o no. Sin embargo, lo que rige digamos, el permiso para la aplicación o no de un tratamiento, cualquiera que este sea, es el otorgar la firma del consentimiento informado, que sin duda alguna está a cargo de los padres. Los tratamientos de homosexualidad, no que yo sepa, no están, digamos, vinculados con el contexto clínico y si están dispuestos en el contexto clínico y hay un consentimiento informado por parte de los padres, pues creo que es bastante severo porque no se trata de una enfermedad, no es una enfermedad la homosexualidad, es una forma de identificarnos y, digamos, no debería tener como un tratamiento clínico al respecto. Dice, Ibalú Turnes, dice, en Argentina no es así, es el menor de acuerdo al grado de madurez que hace el menor desde los 8 años. De hecho, Ibalú, tienes muchísima razón, procedimientos invasivos tipo anticoncepción por implantes, por ejemplo, la T de cobre, el implante subdérmico, en Argentina están permitidos incluso para las personas menores de edad, tatuajes incluso están también permitidos en un marco de edad, como que después de los 15 años hasta los 18 años tienen derecho a consentir ciertos tratamientos médicos, creo que incluso algunas cirugías estéticas. Sin embargo, en México sí es como muy estricto el tema y es a partir de los 18 años. Dice Mario Mendoza,
¿Hubo justicia retributiva para los sobrevivientes y los familiares de los sobrevivientes? No. O sea, sí hubo, digamos, un intento de resarcir el daño a través de un reconocimiento económico en la presidencia de Bill Clinton, esta disculpa pública, pero no podríamos hablar de de justicia retributiva para los familiares porque no, o sea, no hay un monto económico que logre solventar la vida de una persona. Ok, entonces reitero, les dejo aquí el video de YouTube donde está Clinton pidiéndole disculpas a los pacientes y los familiares de los pacientes del experimento Tuskegee. Ahora vamos a hablar un poco de la bioética. En 1959, Charles Percy Snow da una conferencia conocida como Las dos culturas y él hace una crítica bastante fuerte a la polarización de las disciplinas, es decir, la polarización existente entre los científicos y los humanistas. Él particularmente habla muy puntual de la literatura. Digamos que este va a ser un poco el pie para la reflexión posterior. Se concebía entonces, se va a concebir entonces a partir de esta reflexión como un puente de diálogo entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Paralelo a esto, en 1900 aparece Van Rensselaer Potter, este es un gran, digamos, hito o pilar de la bioética al día de hoy. Él es oncólogo que recibe su doctorado en bioquímica con especialidad en fisiología médica en 1938. Es director asistente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin y muere en el 2001. Gran pilar para la bioética a nivel internacional. A Potter se le conoce como el primero en acuñar el término de bioética. Sin embargo, aquí vamos a entrar en una discusión bastante interesante porque hay quienes afirman que es Fritz Jarr quien es la primera persona en utilizar la palabra, luego hay quienes afirman que es Van Rensselaer Potter, pero cada uno trae como una versión distinta de la bioética, pero pues el día de hoy vamos a tomar nuestra base a partir de Potter. Y Potter escribe un texto que se publica en una revista médica muy conocida para su época, escribe un artículo conocido como Bioética, la ciencia de la supervivencia, y utiliza el término, les digo, en 1970. Esto tendríamos que sentirlo como en un paralelo temporal con la creación del informe Belmont, para que lo vamos teniendo como distintos espacios de la creación de la bioética. Él crea lo que nosotros conocemos hoy en día como la tercera disciplina, que es esta que genera un puente de conocimiento, de diálogo entre las ciencias humanas y las ciencias estrictas, que se permite reunir a los hechos fácticos de la biología y a los valores. Permite además hablar acerca de la crisis que enfrentamos el día de hoy o lo que él conoció en su momento como la crisis de este momento en donde podría solventarse ciertas cosas desde las humanidades. Pregunta Luigi dice, llegado el producto terminado, es decir, el medicamento que se lanza al mercado, toda vez que terminan los experimentos, se logra una mercancía farmacológica. Por supuesto que las ganancias fueron todas hacia las empresas y el gobierno, ¿verdad? Pero Luigi, aquí lo interesante es que no se estaba probando un medicamento con los sujetos de investigación en Tuskegee, sino que más bien se estaba conociendo la historia natural de la enfermedad. Permitieron que los pacientes vivieran sin ningún tipo de medicamento que les ayudara a contrarrestar los síntomas o que les ayudara a contrarrestar el padecimiento para poder saber hasta dónde llegaba. De hecho, hubo un momento en donde se les pedía a ellos autorización para que se hicieran autopsias y poder, digamos, avanzar en el conocimiento de la sífilis. Las funciones lumbares permitían saber si la sífilis llegaba hasta el sistema nervioso central. Así que de ese espacio no hubo como tal un desarrollo económico, pero sí podríamos decir que lo que hoy en día sabemos
de la sífilis lo sabemos en gran medida por el experimento Tuskegee. Y luego dice, hubo una retribución hacia los individuos o hubo una retribución de los individuos, creo que no, o sea, sí les hicieron como una pequeña compensación, les digo, con la presidencia de Bill Clinton, sin embargo, no hay un costo suficiente que logre sobrellevar todo el proceso de experimentación, todos los dolores que vivieron y además del padecimiento. Dice Le Chanat, algo así recuerdo haber visto, pero específicamente sobre las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la del VIH, pues se decía que había adolescentes que no acudían a hacérsela por pensar que tenían que tener el permiso de sus papás. Sí, así es de alguna manera. ¿Y qué pasó con la enfermera Rivers? Hay una película súper interesante, está en YouTube, creo que está de acceso libre. La película se llama Los niños de Mrs. Hallow o Mrs. Rivers, algo así se llama, y cuenta la historia de la enfermera Rivers. Es muy interesante porque el caso de ella genera dilemáticas bioéticas, pues porque de un lado pues es una mujer y además es afrodescendiente, participando en un grupo de investigación que definitivamente iba a marcar la historia y ella se ve, digamos, impulsada por esto de marcar la historia de la medicina y de la investigación biomédica. Sin embargo, pues ella no marca de manera positiva la historia. Prefiero no contarles el final de la película, pero está en YouTube y está de acceso libre. Dice Citlali, aproximadamente cuántos sujetos murieron en el experimento. Pues si vemos un par de diapositivas atrás, te das cuenta que son bastante pocos los que sobrevivieron, por lo menos a la llegada de Bill Clinton. No tengo el dato exacto para decirte cuántos fallecieron al momento en el que se cierra. Dice Sirena Mimi, tristemente muchos de los grandes avances en ciencias y en medicina se han dado por este tipo de experimento, llevados a cabo sin una pizca de ética. Tienes toda la razón. Y digamos que lo dilemático para nosotros va a ser que efectivamente estos experimentos que no tienen una ética de la investigación, digamos, que florezca, genera mucha información para, digamos, posteriores casos. Pregunta Guille González, ¿qué es el tratado de Belmont? Es el informe Belmont, Guille, y ya lo vamos a ver, no te preocupes. En un momentito. Gracias, doctora Elizabeth, por compartirnos el enlace de la película de la señorita Evers. Voy a permitirme entonces continuar. Les decía entonces que Potter genera una tercera disciplina. Dice Luigi, hay otra película en español que se llama Medidas Extremas, con Hugh Grant, y también habla de ética en la medicina. Es muy buena película. Muchas gracias. Les decía entonces que Potter genera esto que se conoció como una tercera disciplina, y esto se da como en 3 momentos en paralelos. Es Potter publicando Bioética, Ciencia de la Supervivencia, o Bridge to the Future también, y se da, digamos, el nacimiento de la bioética en 2 instituciones de manera paralela. Una es en la Universidad de Wisconsin, a través de Potter, que presentan dilemas bioéticos generales, o sea, no solamente del aspecto clínico, sino con preocupaciones medioambientales remotas, es decir, lo que va a suceder en el futuro con nuestro medio ambiente. No cuenta con una financiación ni con un apoyo institucional, y pues se hace investigación bioética a tiempo parcial, pues porque Potter tenía que presentar sus informes como académico de la universidad, y Potter no cuenta con un equipo que le ayude a hacer investigación. En paralelo se da la creación también de la bioética en el Georgetown, y ellos empiezan a tratar la bioética con dilemas biomédicos inmediatos, o sea, de problemas de casos clínicos reales de la actualidad. Tienen un gran interés por los medios de comunicación y por la política, por lo menos en Estados Unidos. Tienen la posibilidad de generar una gran estimulación intelectual, al punto de que ellos son en gran medida quienes reciben a los académicos internacionales que van a esparcir, digamos, la reflexión bioética por el mundo, y ellos logran generar una ganancia económica a través de la academia,
por, digamos, la reflexión bioética. Entonces, tenemos aquí un punto de inflexión súper importante para la bioética. Una es la propuesta de Potter, que no solamente habla, digamos, de los aspectos médicos o clínicos o de la investigación biomédica, sino que tiene una preocupación por el medio ambiente y la forma como nosotros convivimos en este medio ambiente y la forma como vamos a, digamos, a dejarle el mundo a nuestras generaciones futuras, ¿no? Y de otro lado tenemos los dilemas biomédicos inmediatos y toda esta, digamos, esta robustez que trae Georgetown. Así que tenemos dos puntos en donde uno, Georgetown nos está hablando de la bioética como un aspecto de la biomedicina y Potter que nos está hablando de una forma más integral de la bioética. Digamos que de alguna manera esta postura de Georgetown es la que nos va a llegar a todo Latinoamérica, porque todavía nosotros seguimos pensando de alguna manera que la bioética solo corresponde a aspectos clínicos. Sin embargo, hemos de darnos cuenta que hay una gran reflexión de la bioética hacia aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales, de corte animal. En fin, es mucho más amplia la reflexión bioética. Dice Elena Palacios, para cualquier tipo de método temporal, en el caso de los métodos definitivos es diferente y requiere de análisis particular de los casos. En primer lugar, porque va a ser poco común que un adolescente lo solicite y porque como método definitivo requiere de una cirugía, lo que implica otro tipo de situaciones asociales con la cirugía per se, hospitalización, contacto familiar, entre otros. Asumo, Elena, que estás respondiendo con respecto a lo que hablábamos del asentimiento y el consentimiento informado en el caso de Argentina. Dice Lechanat, doctor Hincapié, ¿existe alguna documentación sobre el planteamiento, abordaje de los dilemas bioéticos, pero desde una perspectiva de las comunidades indígenas? Sí, sí existe, Lechanat, y es una postura bastante interesante. Se le conoce como bioética de la intervención. Está propuesta por autores muy latinoamericanos, sobre todo de países como Argentina, Uruguay y Brasil, sobre todo Brasil tiene una gran propuesta al respecto. Si me lo permites, luego yo con mucho gusto te comparto alguna información al respecto, pero puedes buscar en Google como bioética de la intervención o bioética narrativa, que intentan buscar de alguna forma una reflexión bioética desde los pueblos originarios y tratar de resolverlos desde nuestra propia experiencia latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, entonces Potter estaba hablando acerca de la crisis que él conoce como la crisis de hoy, y de alguna manera esta crisis va a afectar al individuo, a la sociedad y al medio ambiente, y exige que se tenga una comprensión integral de la naturaleza del ser humano y la forma como se relaciona con el mundo y con su entorno. Además, esta reflexión, digamos, esta concientización de nuestra relación con el mundo, es lo que nos propone Potter, nos generará este puente hacia el futuro en donde haremos una convergencia entre hombre y medio ambiente y se hará un uso racional de los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición. Esta es la propuesta que hace Potter de alguna manera. Entonces, pues en este caso, desde la propuesta de Potter, la bioética nos va a servir para hacer una reflexión desde las humanidades, digamos, desde los valores humanos, hacia la investigación biomédica, hacia la educación, a las causas ambientales y a la generación de políticas ambientales. Aquí tenemos una forma de, digamos, de resolver esta primera pregunta de qué es y para qué sirve la bioética. Entonces, nos sirve para hacer reflexiones de las implicaciones humanistas que tendría la investigación biomédica en la sociedad, la educación, las causas ambientales y las políticas ambientales. Entonces, la bioética nos propone la construcción de puentes entre especialidades y viceversa. También nos permite establecer puentes entre la ética médica y la ética medioambiental y la motivación de generar digamos, de generaciones futuras que tiendan a mejorar esta relación. Es decir, que las ciencias tendrán una relación directa con las humanidades y con los valores,
para mejorar este establecimiento con el medio ambiente, ¿sí? Generando así como un círculo virtuoso. Y esta es una frase muy interesante de Potter. Yo me quedo con, les comparto a ustedes esta información. Hay dos culturas y ciencias y humanidades que parecen incapaces de hablarse la una a la otra. Esto era lo que de alguna manera veíamos al inicio. Y si esta es parte de la razón de que el futuro de la humanidad sea incierto, entonces posiblemente podríamos construir un puente hacia el futuro, construyendo la disciplina de la bioética como un puente entre las dos culturas. Y los valores éticos no pueden ser separados de los hechos biológicos. Y este es Van Rensselaer-Potter. Paralelo a esto, tenemos el informe Belmont, que era lo que nos estaban preguntando hace un momento Guille González. El informe Belmont, a raíz de la experimentación de Tuskegee y un par de situaciones en experimentación con seres humanos, Guille, se nos plantea, más bien se plantea en Estados Unidos esta necesidad de plantear unos principios éticos fundamentales para la experimentación con sujetos humanos, sobre todo en biomedicina. Recuerden que la biomedicina o los aspectos biomédicos incluyen la investigación química, todo lo que esté relacionado con ciencias de la biología y que de alguna manera tenga su injerencia en el contexto de lo humano. Pregunta, dice Carla Mortis, si la bioética es una disciplina independiente de las humanidades y las ciencias, ¿cuál sería la metodología propia de la bioética? Carla, no, creo que no mencioné por ahora que sea una disciplina independiente, he mencionado más bien que es una disciplina puente entre las humanidades y las ciencias exactas. Lo interesante de la bioética como disciplina es que tiene en sí misma los dos aspectos de los dos mundos investigativos. Dentro de la bioética es tan funcional la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa y ambas aportan, digamos, información relevante al respecto. Dice Javier Montaño, me parece que sería útil la definición de bioética a partir de los 4 principios de la bioética. Así es, Javier, tienes toda la razón. Y hacia allá vamos. Entonces, les mencionaba del informe Belmont. Este informe está convocado en 1978, recibe este nombre gracias a la ciudad en donde se llevó a cabo y allí se redactan los principios éticos fundamentales para la investigación en la biomedicina. Y de allí se desprende que se hable del respeto por las personas, que se hable de la beneficencia y de la justicia. Dentro del informe Belmont, el respeto por las personas habla acerca del reconocimiento de la autonomía y de la protección de las personas con autonomía disminuida, es decir, que tengan disminuida esta capacidad para deliberar o tomar decisiones sobre los objetivos de su propio plan de vida y actuar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía es dar valor a las opiniones y las elecciones de las personas que así se consideran y abstenerse de obstruir sus acciones a menos de que éstas produzcan un claro perjuicio a otros. Es importante que tengamos presente esto de las personas que así sean consideradas, porque en gran medida debemos tener claro que no todos los seres humanos son personas, porque el reconocimiento de la persona está otorgado por el Estado y se ve reflejado, por ejemplo, en nuestra posibilidad de ejercer nuestros derechos y de de ejercer nuestros deberes y de exigir nuestros derechos. Entonces existen seres humanos que no son personas, pero que sí son sujetos de derecho, es decir, que son sujetos de la protección del Estado. Y es como muy importante tenerlo claro. Y estas personas que son reconocidas así por los estados tienen, digamos, la posibilidad de que se les reconozca la autonomía con respecto a la toma de decisiones en tratamientos o procesos de investigación que vayan en pro de su propio plan de vida. El informe Belmont también habla acerca del principio de beneficencia, que procura asegurar el bienestar
es decir, que en él abarca el principio de no hacer daño y extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos. Esto es importante que tengamos claro que esta es la base para después poder hablar acerca del principialismo bioético del que nos habla Javier Montaña. Además, el informe Belmont nos va a hablar acerca del principio de justicia, donde nos propone pensar a los sujetos de investigación de la siguiente manera. Los iguales deben ser tratados con igualdad, debe hacer un reparto equitativo de los beneficios y de las cargas de la investigación biomédica y tiene diversas formulaciones. Una de ellas es a cada persona dar una parte igual, a cada persona según su necesidad individual, a cada persona según su propio esfuerzo, a cada persona según su contribución a la sociedad y a cada persona según su mérito. Estos son algunos de los postulados que tiene el informe Belmont con respecto a los principios éticos que debería guiar la investigación biomédica. Pregunta Kenia Robles. ¿Vamos a hablar de bioética feminista en algún momento, ya sea en esta o en otra sesión? Kenia, en esta sesión yo no voy a abordar bioética feminista, pero estoy casi segura de que sí, en otra sesión sí se va a hablar al respecto. Pregunta Rita Fernández, ¿a qué se refiere con cargas? Cargas son los riesgos de la investigación, es decir, que no solamente un grupo de investigación, como en el caso del experimento Tuskegee, que les dejan la carga o el riesgo de la investigación de padecer toda la enfermedad sin recibir ninguno de los beneficios. Y luego dice Luis Antonio Caballero. En la revista de Medicina Interna de Guatemala, 2016, volumen 19, se publicó los experimentos de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual en Guatemala. Estos horribles experimentos contaron con el conocimiento del jefe de enfermedades venéreas de Guatemala. Sí, así es. Muchas gracias, Luis Antonio, por compartir. Entonces, el principio de justicia tiene estos postulados desde mi versión muy personal. Creo que es bastante complejo la forma como se aborda el principio de justicia. La verdad es que en el principialismo norteamericano no va a cambiar mucho, pero sí creo que tiene como sus implicaciones complejas, conceptuales, al momento de hablar de investigación y de tratamientos biomédicos. Ahora, hablando del principialismo propiamente, es una propuesta hecha por Tom L. Beauchamp y J.F. Childress, que está propuesta en los principios de la ética biomédica, primera edición en 1979. Aquí tenemos dos imágenes de los investigadores, de Beauchamp y Childress. Pregunta Jacqueline Cadena. ¿Cuál sería la diferencia entre la bioética y la ética? ¿Y cuál es la relación entre ambas? Esta es una gran pregunta, Jacqueline. La ética es la reflexión, es el análisis filosófico que se hace de las acciones humanas que se llevan a cabo de manera libre, consciente y racional. Son los tres postulados para que se pueda hablar de un análisis ético. ¿Qué relación tiene entonces con la bioética? Que la ética le va a dar fundamentación, es decir, la base reflexiva a la bioética. Y la bioética va a ser un análisis un análisis crítico, filosófico, integral, desde las ciencias de la salud y las ciencias humanas a lo que tenga aplicación a todo el contexto de la vida. Pregunta Alfredo Alejandro Martínez Peñalosa, ¿dónde queda el de justicia retributiva? ¿A qué te refieres? ¿Dentro del principialismo norteamericano o dentro del informe Belmont? Creo que no están contemplados, pero no es, no se trata, de una omisión mía, sino que no está contemplada dentro del informe Belmont, Alfredo. Entonces, el principialismo de Beauchamp y Childress condensa en sí mismo la propuesta deontológica más la propuesta consecuencialista a partir de un modelo de 4 principios. El principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Es importante entonces que yo les mencione que desde 1979, cuando se hace la primera edición del Principios de la Ética Biomédica, hasta el día de hoy han salido 8 ediciones
Y es muy interesante porque estas 8 ediciones han tenido la oportunidad de incluir todas las críticas que se le ha hecho a Beauchamp y Childress. Si alguien leyera este texto, que por cierto en español solo se cuenta con la versión cuarta, si alguien leyera, alguien que conoce un poco de filosofía, leyera los principios de la ética biomédica, se daría cuenta que carece de muchos, digamos, elementos que para la filosofía son importantes. Uno, como la adherencia a una teoría filosófica o una teoría ética principal, la ponderación de principios. Y esto es una de las fuertes críticas que se le hace a ellos. Ellos intentan incorporarlo, sin embargo, la propuesta del principialismo norteamericano es una propuesta que tiende a ser universalista. ¿Esto qué quiere decir? Es una propuesta que quiere ser aplicable en la mayoría de casos que sea posible. Y el hecho de que no se adhiera a unos valores específicos o a una teoría filosófica puntual permite que sea aplicable de alguna manera tanto en Estados Unidos como en México, como en Argentina y en otros países. Pregunta Elizabeth, dice Elizabeth Telles. Este principio pertenece a la propuesta principialista biocéntrica de Paul Taylor. Saludos. Muchas gracias, Elizabeth. Ok, entonces les mencionaba el principialismo de Beauchamp y Childress. Nos va a hablar de esta, digamos, conjunción de la propuesta deontológica y consecuencialista, sin que necesariamente esto sea como la reflexión o el modelo que ellos van a seguir, y proponen estos 4 principios. Este modelo bioético se vuelve tan fuerte, o sea, la propuesta tiene tanta fuerza que se considera que los trabajos de la bioética como disciplina inician con esta reflexión. Este es, digamos, el punto de partida de realmente lo que representa la bioética práctica. Al punto que el doctor Albert R. Johnson, que es uno de los especialistas de la ética médica, lo denomina el mantra de Georgetown. Y esto en gran medida porque casi todos los profesionales de la salud que están siendo formados en América tienen como base bioética el principialismo norteamericano, que son estos 4 principios. Y Jerf afirma que el principialismo se trabaja con ellos o se discute con ellos. Es simplemente o ustedes se adhieren a ella o va a ser una teoría con la cual van a estar discutiendo de manera constante. Pero sí es importante que sepan que esta teoría bioética va a ser la que va a brindar reflexión, por lo menos para la atención clínica sanitaria en toda América. Así que la teoría de los 4 principios se hace dominante en los años 80 y genera un amplio debate en los 90. Actualmente sigue siendo vigente, aunque, tal como nos lo mencionaba la doctora Telles, hay propuestas alternativas, no es la única, no es el único enfoque principialista posible. Existen también el principialismo norteamericano, pero como esta es una plática, digamos, de apertura de esta maravillosa cátedra de bioética, cátedra extraordinaria de bioética, no voy yo a detenerme en estos temas para que quienes estarán compartiendo con ustedes lo aborden de manera más amplia. Dice Karen Padilla, creo yo que la bioética es un poco subjetiva, porque no hace muchos siglos atrás el estudio de los cadáveres era algo profano y actualmente es una práctica muy común en las ciencias de la salud. Entonces, estos valores, tanto éticos como bioéticos, son cambiantes conforme a la época. Qué interesante pregunta haces, Karen. Los valores morales, es decir, este cúmulo de reglas que nos pone la sociedad para que podamos convivir de manera sana entre nosotros y generar una sociedad posible, a eso es a lo que le llamamos moral, sí cambia y cambia en función de la cultura. Entonces, aquellas cosas que nosotros percibíamos como inaceptable hace algunos años, hoy en día es muy aceptable. Digamos que el estudio en ciencias de la salud de los cadáveres es algo, digamos, que ha estado presente siempre, no de manera, digamos, pública, pero no hay otra forma, no hay, digamos, no hay un mejor maestro para conocer el cuerpo humano que un cadáver.
Y esa es, digamos, la mejor aproximación que un profesional de la salud tiene para conocer, digamos, todas estas nimiedades y minucias que tiene el cuerpo humano. Así que al día de hoy no solo está bien visto, sino que está estrictamente bien regulada la forma como se puede hacer investigación y cómo se puede hacer enseñanza con cadáveres. Y sí, sí cambian. Así que hace, no sé, ¿qué te gustó? Unos 20, 30 años, el aborto, por lo menos en la Ciudad de México, era algo completamente inconcebible, moralmente inaceptable. El día de hoy no es necesariamente que sea algo aceptable, sin embargo, está dentro del discurso de la posibilidad que las mujeres tenemos de poder tomar decisiones con respecto a nuestro cuerpo. Entonces, no se trata necesariamente de que la bioética sea subjetiva, sino que la bioética va a reflexionar sobre los temas que están en la actualidad y quedarse estancada en una teoría específica, puntual en una época, pues no permitiría la evolución misma del conocimiento. Y pregunta, dice José Peca Pica Papas. La cuestión es que en ese tiempo que comentas no existía el término como tal, es un término legado a su tiempo. Muchas gracias, José. Entonces, reitero, el principialismo es una disciplina que ha tomado gran fuerza a partir de los años 80. El principialismo como, digamos, una de los ejes de la bioética se redacta a finales de los 70, mediados de los 70 finales, toma un impulso en los 80, genera un amplio debate en los 90, se fija en la educación médica y en la educación de ciencias de la salud a partir de los 90 y actualmente sigue muy presente en nuestro discurso, pero no es el único discurso posible del principialismo bioético. Así que la resolución de los conflictos bioéticos pasa por una ponderación de principios implicados que son digamos que son obligatorios, estos principios que nosotros no podemos dejar de valorar y que deben articularse o jerarquizarse a la vista de las circunstancias específicas. Lo que propone Beauchamp y Childress es que estos 4 principios no tienen un orden donde el primero es el más importante, sino que dada la situación en la que se encuentren, sea más importante que otro o dependiendo del contexto cultural, y esto hace que sea, digamos, más universalista. Ahora, a partir de, digamos, de la explicación de lo que sucedió en Tuskegee, de un poco de la propuesta de Potter y un poco del principialismo norteamericano, yo quisiera traer para la reflexión de ustedes un caso conocido como el caso Baby Doe, que si me lo permiten voy a leérselos. Dice así, y voy a leer sus comentarios en el Facebook Live del Programa Universitario de Bioética. El 9 de abril de 1982 nace en Bloomington, Indiana, un niño con polipatología. ¿Esto qué quiere decir? Es un niño con muchas enfermedades al mismo tiempo, ya que padecía síndrome de Down, fístula traqueoesofágica, es decir, como una mala conexión entre la comunicación, como un pequeño huequillo entre la tráquea y el esófago, y artresia esofágica, es una malformación del esófago. En este caso, una temprana operación habría tenido más de un 90% de posibilidades de éxito, lo cual fue corroborado por el médico de la familia y el pediatra. Sin embargo, el obstetra de referencia Walter Owens minimizó este hecho cuando discutió el tema con los padres y enfatizó en su asesoría médica los problemas del síndrome de Down. Los padres decidieron no permitir la operación. Para el caso público, este bebé se conoció como Baby Doe. Los administradores del hospital y los pediatras no estuvieron de acuerdo con la decisión de los padres e inmediatamente convocaron a una reunión de emergencia con el juez John Baker. Recapitulo un poco. Este niño tiene varias enfermedades, entre esas la fístula traqueoesofágica y la artresia esofágica, 2 problemas bastante severos porque son como enfermedades de la cavidad del esófago y de la tráquea. Estos problemas se pudieron haber resuelto con una cirugía
Sin embargo, el pediatra hace énfasis, digamos, en las dificultades que tendría el síndrome de Down. Como los papás se niegan a la aplicación de esta cirugía para este bebé, el hospital solicita la intervención, un poco parecido a la pregunta que me estaban haciendo de qué sucede en el consentimiento informado de los niños y qué pasa cuando los papás no toman la mejor decisión para los niños. Owens, cuando testificó en la audiencia, repitió su diagnóstico. Incluso si la cirugía fuese exitosa, cito, la posibilidad de una calidad de vida medianamente adecuada es inexistente debido al severo e irreversible retardo mental del niño, haciendo referencia, cierro cita, haciendo referencia al síndrome de Down de Baby Doe. El padre de Baby Doe, quien era profesor en una escuela pública y ocasionalmente había trabajado con cerca de niños con síndrome de Down, también testificó. Él estaba de acuerdo con Owens y sentía que aquellos niños, o sea, los niños con síndrome de Down, nunca lograban, abro cita, una calidad de vida meramente aceptable, cierro cita. Cabe destacar que esta audiencia se sostuvo muy tarde en la noche en un cuarto del hospital, sin registros y sin que el juez Baker designó un tutor ad litem para Baby Doe, es decir, como alguien que lo representara, porque casi sus papás estaban en contra de él. Baker determina que los padres tenían el derecho de tomar la decisión con respecto a tratar o no tratar al niño. El abogado del distrito intervino y apeló tal decisión a la Corte del Condado. Y luego de perder, apeló a la Corte Suprema de Indiana. Ambas apelaciones fallaron y cada una de ellas otorgó la jurisdicción a los padres, es decir, les otorgó la posibilidad de tomar la decisión a los padres. Luego se apeló a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos para una intervención de emergencia, pero Baby Doe murió a los 6 días de edad antes de llegar el caso a Washington, D.C. Voy a empezar a leer sus comentarios. El 30 de abril, la Secretaría de Servicios Humanos y de Salud prohibió, perdón el dedazo, la discriminación en contra de los discapacitados en casos futuros. Subsecuentemente, el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos dictaminó que es ilegal y discriminatorio suspender la alimentación o soporte médico de pacientes nacidos con discapacidades, como lo que ellos conceptualizaron en su momento como discapacidad del síndrome de Down. Este mandato se basó en la sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, que estipula que ningún individuo calificado como discapacitado debería, solo por razón de su discapacidad, ser excluido de participar, prescindir de beneficios o ser sujeto de discriminación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera o federal. En 1984 se aprueba la ley conocida como The Baby Doe Rules en Estados Unidos, que condena como abuso y negligencia, más que como discriminación, la no aplicación de tratamiento médico indicado a un niño, cualquiera que sea su condición, salvo en casos de coma irreversible, inutilidad del propio tratamiento o cuando su aplicación se postergue indebidamente a la muerte. Aquí yo voy a detenerme para, ojalá, leer sus comentarios y preguntarles, ¿consideran ustedes que si tenemos un hijo o una hija que presente múltiples patologías, es decir, muchas enfermedades, deba dejar de recibir alimentación e hidratación para que tenga una posterior muerte? Muchas gracias. Voy a empezar a leer sus comentarios en el Facebook. Dice Led Verano, la reflexión de los dilemas bioéticos de verdad lleva a un mejor actuar sanitario. De repente la opinión desde cualquier postura parece no dejar clara la toma de decisiones. Led Verano, fíjate que ese es uno de los grandes cuestionamientos de la enseñanza de la bioética. Normalmente cuando se suele hacer enseñanza de la bioética lo hacemos a través de casos clínicos para poner a prueba el razonamiento ético y la ponderación de valores. Claro, esos son conocimientos que debes tener previo y se aplica aquí el conocimiento tácito para tomar una buena decisión. No se trata solo de especulación, digamos que en mi caso es una forma de apertura para que ustedes
puedan reflexionar y puedan como prepararse un poco para lo que vendrá en las siguientes sesiones, en donde seguramente también les participarán de algunos casos clínicos que puedan ustedes analizar desde los elementos técnicos y académicos que les proporcionen en sus charlas. Así que no es necesariamente que el análisis de casos te dé el conocimiento para tomar decisiones, sino más bien que el análisis de casos te permite a ti poner en práctica o sensibilizarte frente a ciertas situaciones en donde la toma de decisión no es tan sencilla. Dice Elia Martínez, el síndrome de Down no es incompatible con la vida y en este caso el Estado debió defender a la bebé. Tienes toda la razón. Finalmente, lo que se está sesgando con el caso de Baby Doll, lo que deja de precedente, es que no puede ser, uno no debe ser considerado una enfermedad porque el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición, lo cual es completamente distinto, ni tampoco es incompatible con ningún otro tipo de padecimiento. Así que digamos que se hace simplemente, lo que se puede detectar en este caso es que hubo un sesgo discriminatorio. Dice Alfredo Alejandro Martínez Peñalosa. 1. En este tiempo el síndrome de Down no era tratable. Es que no es tratable, Alejandro. El síndrome de Down no es una enfermedad, es un padecimiento. Perdón, es una condición humana, no es digamos, no es una enfermedad, no es un padecimiento, no hay medicamentos al respecto, porque es simplemente una condición, como ser de otro país, como hablar otro idioma. Eso es una condición. Los padres actuaron con la mejor información posible de momento. Creo que esto podría tener un poco de sesgo. A mí me parece que es un acto inhumano dejar a un recién nacido, cualquiera que sea su condición, sin alimento y sin respiración. Me parece que es una actitud inhumana frente a un recién nacido. Luego dice Melanie, debemos de considerar la calidad de vida, tendríamos que reflexionar mucho. Es importante pensar si va a ser, creo que se cortó un poco el comentario. Está muy demostrado a estas alturas, ya está muy bien estudiado, que las personas que tienen síndrome de Down o con síndrome de Down pueden tener una plenitud de vida bastante amplia, por supuesto que tienen la autonomía disminuida y justo el informe Belmont nos exige que cuidemos y velemos por la condición de vida, la calidad de vida de personas que tengan su autonomía disminuida. Pero eso no quiere decir que vivan mal. No se ve disminuida su calidad de vida. Javier Montaño, de ninguna manera, aun cuando sean pequeños e incapacitados, son personas que merecen todos los derechos éticos y morales. Completamente de acuerdo contigo, Javier. Dice Melanie, puede ser buena o no. Creo que este tipo de consideración son el tipo de consideraciones, Melanie, que deberíamos tener como mucho cuidado, porque el hecho de que una persona tenga una enfermedad crónica degenerativa, una condición como el autismo o el síndrome de Down, digamos que no deberían mitigar la calidad de vida de una persona. Por el contrario, esto lo que debería hacer es exigirle a los estados a nivel global las herramientas suficientes para que estas personas puedan tener un desarrollo pleno, ¿no? Y para eso pues tenemos la convención de, la convención, permítanme les digo, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo exactamente. La convención y el protocolo de actuación para personas con discapacidad, en donde el Estado se ve obligado a encontrar los elementos de apoyo para que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida. Dice Remarquis Seculi, yo trataría de reducir al mínimo el dolor y el sufrimiento. Completamente de acuerdo contigo. Estaba comprobado en ese momento que la cirugía iba a controlar el dolor y el padecimiento por los dos padecimientos que ya traía preexistentes, y el síndrome de Down pues simplemente es una condición, eso es solo necesidad de nosotros como seres humanos de entender que es una versión distinta de vida. Considero que son fundamentales las discusiones de un grupo de expertos para la toma de decisiones mejor para el paciente, y considero que la familia también, pues de esas decisiones también dependen de la calidad de vida de los familiares. En eso tienes razón.
Es importantísimo que participen tanto en el contexto clínico, todos los profesionales que hacen parte de la atención y también las familias. Sin embargo, es muy importante el tipo de información que los profesionales de la salud entregan a los familiares, porque muchas veces nos quedamos con sesgos. Luego aparece José Peca Pica Papas. Pienso que se debe dar atención independientemente de las enfermedades que tenga o no. No es excluyente de la calidad humana, no, con las capacidades que contemos. Dice Vania Valdemar. Negligencia es la palabra clave en este caso, por donde se vea. Completamente de acuerdo contigo. Raquel Jiménez, respondiendo a la pregunta, al niño no se le puede suspender aspectos como alimentación o hidratación. A hacer eso solo generaría sufrimiento extra al niño. Seguramente, haber pasado un niño recién nacido que pase 7 días sin alimentación y sin hidratación, sí me puedo imaginar que en ese caso particularmente su calidad de vida, ese corto lapso de tiempo fue bastante triste. Kenia Robles pregunta, ¿se podría, por ejemplo, que se hace una secuenciación en el embarazo para saber si tiene o no síndrome de Down y decidir si se desea seguir o no con el embarazo? Kenia, tu pregunta es elemental justo para esta cátedra, porque de lo que estamos hablando es acerca del transhumanismo. Y entonces la pregunta sería para ustedes que están inscritos en esta cátedra y que van a participar de ella. La pregunta sería para ustedes, ¿consideran que sería valioso quizá nosotros hacer una modificación genética de nuestros embriones para que no tengan ningún tipo de padecimiento clínico ni padecimiento médico o que no tengan ninguna condición? Esa más bien es una pregunta que les regreso a ustedes. Y la pregunta es, si en el caso de que suceda, Kenia, que tú te hagas como un tamizaje previo, digamos, tienes tu concepción, te haces un tamizaje y te dice tu producto va a venir con síndrome de Down, ¿tú te practicarías un aborto? La pregunta sería para ti. Dice José Pica Papas. Contemos que tenemos derechos, me imagino que es haciendo referencia a alguna reflexión previa. Ángeles Román Villalobos, yo creo que fue negligencia del médico, del juez, de los padres, de un montón de personas. Los padres deberían ir presos. Rita Fernández. Aquí hay un caso súper interesante que en México, que puede ser como digamos, el parangón de equivalencia que sucedió hace pocos años, es la transfusión sanguínea en una paciente testigo de Jehová de 6 años, en donde el hospital consideró que los papás no estaban tomando una buena decisión al no permitir hacer la transfusión sanguínea, y entonces se hace una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por ponderación de derecho a la vida, y la Suprema Corte de Justicia decide que el hospital tiene toda la razón, así que le hacen la transfusión sanguínea a la niña, y la niña, digamos, pierde de alguna manera su contexto cultural porque dentro de la religión de sus papás y de ella también, por supuesto, está vista como pecado la transfusión sanguínea, así que valdría la pena sopesar como hasta qué punto, como nos preguntaba alguien al inicio de la sesión, si efectivamente estamos tomando en cuenta que los padres puedan o no tomar buenas decisiones al respecto. Dice Citlali Valdés, según mi intuición, no me parece que quitarle el alimento y los líquidos a ningún ser sensible sea una opción viable. No podría deliberar ahora qué hacer para la resolución del problema. Dice Riama Amar, no todos los casos son iguales, dice Gabriela Macedo, aún no. Consuelo Sánchez Ayala dice, de ninguna manera, como padres debemos darle todas las oportunidades para su mejoría, por eso tenemos que escuchar diferentes diagnósticos para poder decidir por el mejor tratamiento. José Luis Álvarez Venganza dice, pero entonces, ¿cuál es la especificidad de la bioética si se entrecruza con los debates tradicionales de la ética y hasta la filosofía y la política? Pues la especificidad de la bioética es justamente tener la posibilidad de generar puentes de diálogo y de comunicación del mundo de la ciencia básica y del mundo de las humanidades.
Si lo pensamos de manera fáctica, las ciencias básicas tienen un discurso sumamente elevado y técnico y las humanidades también. Por lo mismo, estas dos disciplinas es poco probable que confluyan al comunicarse. Así que lo mejor y la particularidad de la bioética es generar estos puntos de comunicación en donde los profesionales de la salud entienden por qué es importante que los tratamientos médicos sean accesibles para todas y para todos, y también entender por qué no se puede afectar a cierto número de población cuando el beneficio es, digamos, no representa una gran mejora para toda la humanidad. Dice Alfredo Alejandro Martínez, el retraso mental y otras condiciones del síndrome de Down hoy son tratables y antes no se podían tratar. Solo veamos la esperanza de vida que tienen hoy en día, muy superior a los 70 años. José Pica Papas. Con una enfermedad me refiero al problema de la tráquea, no al síndrome de Down. Muchas gracias por la aclaración, José. Mario Mendoza. Doctora, ¿qué haría usted si le dan un diagnóstico de a través de biopsia de vellosidades coriales que se va a tener un bebé con trisonomía 21 y afecciones cardíacas? ¿Usted lo tendría o lo abortaría? Yo lo tendría, sin ningún problema, porque finalmente es parte de mi elección corporal el haber quedado en embarazo. Y si mi bebé viene, digamos, con una enfermedad, yo elijo de manera libre tenerlo porque ese es mi compromiso conmigo, con mi cuerpo y etcétera, etcétera. Pero también es completamente respetable el hecho de que alguien diga, no, yo no quiero tener un hijo con un padecimiento de estas características. Hay un ejemplo bastante interesante que también deberían consultar. Es el caso del niño que tendría mucho que ver con esta cátedra justamente. Es el hijo triparental que se dio en Guadalajara. Es un niño que nace de una pareja de árabes que cada vez que tenían un hijo fallecía a los 3 años por una enfermedad genética de la madre. Vienen, consultan a un ginecólogo en Nueva York, el ginecólogo les dice que puede hacerse, digamos, este tratamiento, por denominarlo de alguna manera, que es incrustar, retirar a través de CRISPR-Cas, retirar el gen, digamos, defectuoso de la madre e incorporar el gen saludable, los genes saludables de otra persona, y asimismo se genera un bebé triparental. Se lleva a cabo, se lleva en una clínica en Guadalajara, nace y hasta donde tengo entendido, ese bebé todavía está vivo con más de 3 años. Así que valdría la pena pues considerar si efectivamente nosotros nos haríamos un tratamiento de este tipo de edición genética o de transhumanismo para mejorar nuestra genética y mejorar nuestra descendencia, o si simplemente nosotros estaríamos de acuerdo con la biología y las cosas que tenga para manifestarnos la naturaleza. En mi caso, muy personal, muy de mi elección, yo lo tendría. Rita Fernández, es terrible que incluso como adultos, personas discapacitadas no tengan los mismos derechos que el resto de las personas no discapacitadas. Muchos no pueden siquiera casarse sin el consentimiento del tutor o padres siendo mayores de edad. Tienes toda la razón, Rita, y si queremos escandalizarnos un poco más, estas personas que tú mencionas o estas personas que tienen disminuida su autonomía, muchas veces se les somete a tratamientos de infertilización, es decir, como retiro de útero, etcétera, etcétera, para que no se reproduzcan, pero sin su consentimiento informado. Muchas veces, incluso sin que ellos mismos sepan cuáles son los alcances del tratamiento médico que están recibiendo. Así que sí, es bastante, bastante complejo el hecho de que tengamos personas, seres humanos que no están considerados, digamos, al mismo nivel de todos los demás. Vania Valdemar dice, todos nosotros somos vulnerables en nuestra calidad de vida y no por ello alguien más decide si vivimos o no. Si tratan nuestras enfermedades. Es como negarle atención médica a un alcohólico o adicto u otras sustancias porque de todos modos vivirá mal por la condición emocional que lo mantiene intoxicado. Completamente de acuerdo contigo. Alterar, dice Raúl Rodríguez, alterar la línea germinal de la progenie es un tanto riesgoso, pero ese tema no puede agotarse en pocos comentarios. Completamente de acuerdo contigo. Es un tema que yo creo que va a ser como transversal a toda la cátedra.
Juan Antonio Sánchez dice, considero que sí, en virtud de que la vida es un derecho humano. Jesús Javier Briceño dice, así el transhumanismo forma parte de la época actual, que es el posmodernismo, y el problema es el atraso social y económico de países como México y el resto de América Latina. Consuelo Sánchez Ayala, en este tiempo los padres les daba vergüenza, y todavía algunos, que sus hijos tuvieran alguna enfermedad, deformación, retraso mental. Y no es decir síndrome de Down, tal vez también por ser testigos de Jehová, ellos no permitieron seguir con otros tratamientos. Y dice Kenia, si yo me practicaría el aborto de saber que mi producto tiene síndrome de Down, o en otro caso, si se pudiera y existiera la tecnología para ello, me gustaría quitar ese cromosoma extra que tiene en el par 21. Con esto con la finalidad de evitar que nazca con síndrome de Down. Y Melanie nos da las gracias. Muchas gracias por sus comentarios muy valiosos. Valoraría muchísimo que tuviéramos como la oportunidad de discutirlo en un aula, pero la pandemia no nos da la oportunidad. Ojalá en un futuro cercano tengamos esta posibilidad. Así que entonces, puntualmente, ¿para qué sirve la ciencia? Pues la bioética, para quitarnos de la mente algunos mitos en torno a la ciencia. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que la ciencia es un área del conocimiento libre de valores epistémicos? Es decir, ¿la ciencia es completamente objetiva? Les leo sus comentarios en lo que sigo leyendo los demás postulados. ¿Consideran ustedes que es irrefutable e incuestionable la autoridad de la comunidad científica? La siguiente pregunta es, ¿se puede investigar todo lo que los científicos propongan? ¿Ustedes qué opinan? Dice Arturo, pienso que valdría la pena buscar cualquier alternativa porque los hijos tengan la mejor calidad de vida posible. Entre otras cosas, me parece importante que sepamos distinguir ampliamente entre una enfermedad y una condición. Pues varios comentarios se refieren a una condición como la trisonomía en el par 21 y lo asumen como enfermedad. Completamente de acuerdo. Entonces, frente a la pregunta, ¿es la ciencia un área del conocimiento libre de valores epistémicos? Es decir, ¿la ciencia es completamente objetiva? Citlali nos dice que no. Kenia Robles nos dice que no es objetiva. Elena Altamirano nos dice, no considero que sea así. Rita Fernández nos dice que no. Ameyali dice, para nada, toda teoría está atravesada de perjuicios. Rimamar dice que no. Pao Paito dice, yo no tendría un bebé con polipatologías. Para mí no es dar vida, sino un dolor, un sufrimiento para toda una vida, tanto para nosotros como padres, como para el ser vivo. Diego Olivelia, no es subjetiva, es subjetiva, no se salva. Y lo mismo con lo otro, es más, deberíamos buscar ciencia ciudadana y democratizar la ciencia. Guille González dice que no lo es, la mayoría de las veces tiene una carga de interpretación. Dice Débora, definitivamente tanto la ética como la bioética pretenden ser objetivas. José Pecas dice que no es totalmente objetiva, ya que está ejercida por seres subjetivos. Nora dice, la ciencia no es irrefutable e incuestionable, no avanzaría si fuera así. Javier Montaño dice, la ciencia debe estar siempre sujeta a los principios éticos. Y dice Alfredo Alejandro Martínez, en esta pandemia COVID hemos visto cómo la ciencia puede proponer, pero la sociedad y la política pueden disponer lo contrario a lo que dice la ciencia. Dice María Isabel, yo siento que la primera es no. Vania Valdemar dice, hay mucho interés por liberar a la ciencia de la subjetividad por razones prácticas, pero no creo que sea el camino. Carelli dice, no la considero objetiva. Pau dice, no podemos investigar lo que los científicos proponen. Además, estamos diseñados a ver solo un camino. Camille Vinel dice, no considero que sea objetiva, pues el objeto de estudio es otro sujeto. Arturo Hernández dice, la ciencia no es objetiva, siempre va a estar de por medio la visión del investigador. Las decisiones, dice Ángeles Román Villalobos que no. María Yaret Solares dice, las decisiones están sujetas a valoración por parte de las distintas comunidades. Camille Binet dice que no. Le Chanat dice, doctora, ¿usted qué opina de lo siguiente? ¿La ciencia es subjetiva o quienes la practican? Voy a detenerme un segundo para responderle a Leshanat.
La ciencia es subjetiva completamente porque está creada por seres humanos y los seres humanos somos lo más subjetivo que puede haber en todo el mundo. Así que todo lo que nosotros produzcamos es subjetivo. Si la ciencia fuera completamente objetiva, no tendríamos la obligación científica de estar verificando las teorías y las leyes para comprobar. Me explico. Si aquí se realiza un experimento de corte científico, para que este sea aplicable dentro del contexto de la medicina, tiene que ponerse a prueba en otros contextos, en otros países y bajo las mismas condiciones. Si la ciencia fuera completamente objetiva, con un solo resultado positivo que tuviéramos, ya tendríamos elementos suficientes para hacer aplicación de este nuevo método en todas partes. Así que no, la ciencia está completamente permeada por valores epistémicos. Muchas gracias, Lechanat, por tu pregunta. Dice Dana Mar, tampoco creo que la ciencia sea totalmente objetiva. Todos estamos atravesados por nuestros valores, culturas e ideologías. Así es. Tienes toda la razón, Dana. Consuelo Sánchez Ayala dice, no, para nada. Hugo dice, yo creo que la ciencia no es 100% objetiva porque la ciencia es una actividad humana y los humanos arrastramos una serie de perjuicios, de clichés, de liberarnos de prejuicios es muy difícil. Miriam Alquecira dice, la ciencia debe ser falseable y claro que la ética debe tener límites y el límite se encuentra en la dignidad humana. Javier Montaño, la autoridad de la comunidad científica debe estar sujeta al análisis y la crítica de la sociedad. Y aquí me voy a detener un segundo porque Javier tiene toda la razón. No podemos pensar que la autoridad de la comunidad científica sea irrefutable. Finalmente, la actividad de la comunidad científica está ligada en su totalidad a la actividad humana, está pensada para los seres humanos. No existe una ciencia que sea desarrollada para la ciencia misma. Tiene que tener una aplicabilidad en lo humano. Si no tiene ese tipo de aplicabilidad para el beneficio de los seres humanos, entonces, digamos que no tendría como no tendría un desarrollo efectivo. Luego, muchas gracias, Javier. Dice Jacqueline Cadena, no creo que la comunidad científica sea incuestionable e irrefutable. Yo pienso que la ciencia, de hecho, consiste en refutarse y cuestionarse constantemente. Además de que hace falta considerar muchas otras disciplinas para poder tener puntos de vista más cercanos a lo objetivo. El permitir la alteración de la línea germinal nos puede llevar a una realidad como la planteada por Aldous Huxley en Un mundo feliz, seres humanos alfa, beta y gamma, por ejemplo, lo que acrecentaría las brechas sociales que ya existen. ¿Qué opina usted de esto, doctora? Estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl. Si te parece bien, Raúl, voy a terminar de leer un par de comentarios, ya cierro la presentación y voy a leer entonces sus comentarios en general. Rita dice, yo contesté que no a la segunda pregunta, la primera pregunta no es trivial. Dice Jesús a Javier, la ciencia es un método que puede ser inexacto o manipulable. Andy Torres, el poder investigar todo lo que un científico se propone no creo que siempre sea lo correcto, ya que puede traspasar las libertades de otras personas para la búsqueda de conocimiento a cosa de cualquier cosa. Arturo Hernández dice, pienso que la ciencia tiene un método sistemático en la búsqueda de la objetividad, pero quienes la practican son seres subjetivos que interpretan los hechos concretos de formas diversas. No se debe investigar ningún tema que afecte a los seres humanos. La comunidad científica, dice Javier Montaño, dice que no se debe investigar ningún tema que afecte a los seres humanos. Dice, la comunidad científica no es infalible. Jime Monse Castro dice, la ciencia es subjetiva y siempre abierta a la crítica, constante cambio y reflexión. Elena Altamirano dice, si es cuestionable, creo que uno de los objetivos de la ciencia es probar o negar las hipótesis. Pues yo les agradezco sus comentarios, voy a responder algunas preguntas que aparecen en el Facebook Live. Finalmente, mi propuesta es traerlos a ustedes a la reflexión de que la bioética nos permite a nosotros de alguna manera cuestionar la aplicabilidad de la ciencia y el beneficio que la ciencia pueda llegar a traer para la sociedad.
la accesibilidad de la ciencia a los beneficios de la ciencia a toda la humanidad y, entre muchas otras cosas, entender que los científicos no son seres bondadosos solo por el hecho de ser científicos y buscar el conocimiento. Siempre los seres humanos estamos permeados por intereses personales, llámese económicos, de prestigio, etcétera, etcétera, y normalmente todo lo que investigamos pues va en búsqueda de estos elementos. Yo les dejo nuevamente aquí mi correo electrónico. Listo, yo soy Jennifer Hincapié Sánchez, estoy a sus órdenes en mi correo que es jhincapié@unam.mx y voy a dejar de presentar para, insisto, responder algunas preguntas de su parte, si les parece bien. Entonces voy a retomar la pregunta de Raúl Rodríguez que dice, permitir la alteración de la línea germinal nos puede llevar a una realidad planteada por Aldous Huxley en Un mundo feliz, seres humanos alfa, beta y gamma, por ejemplo, lo que acrecentaría las brechas sociales que ya existen. ¿Qué opina usted, doctora? Creo que tienes toda la razón. Creo que es muy peligroso que nosotros podamos acceder de manera deliberada a estos procesos de edición genética. Si bien constantemente nosotros estamos buscando generar etiquetas y segregaciones entre nosotros mismos, una edición genética deliberada podría segregarnos mucho más, sobre todo para aquellas poblaciones que no tienen acceso a, digamos, este tipo de tratamientos. Y luego dice Raquel Jiménez, pienso que la investigación de las propuestas de los científicos necesita apegarse al principialismo con el fin de no dañar a nadie. Y pues nada, insisto, mi reflexión va hacia traerlos a ustedes a pensar que la bioética es una disciplina, una tercera disciplina que hace de la ciencia más justa y accesible para todas y todos, para que tengamos la conciencia de esta relación que tenemos con el universo y con el ecosistema, y además para hacernos conscientes de la forma como nos relacionamos con los demás seres humanos. Para mí, pues, es un gran placer estar con ustedes. Creo que tenemos un par de minutos también para responder más preguntas a través de el Facebook Live. No sé, doctora Carol, algún comentario que usted quiera agregar. Sí, a mí muchas gracias, doctora, por su participación excelente y su manejo de las redes nos impresiona a todos. A mí me gustó mucho la forma en la que hizo la presentación. Me parece muy interesante la forma en la que usted plantea lo que es la bioética y para qué sirve la bioética como este puente de diálogo entre las ciencias y las humanidades. Y yo creo que es muy importante para los estudiantes que tengan en cuenta que la ciencia no reemplaza el juicio moral. O sea, la ciencia se responde a la pregunta, ¿qué es esto y cómo funciona? Ya sean leyes físicas, el cuerpo, el genoma humano, el cambio climático, lo que sea. Y la ética responde a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Entonces, es importante tener estas dos preguntas siempre a la mano y la bioética justamente hace un puente maravilloso entre estas dos preguntas y entre estos dos universos, ¿no? Y también me gustó mucho la presentación de cómo la hizo desde una perspectiva histórica y la propia evolución de la ética como una disciplina, de la bioética como una disciplina, nos permite ver también la evolución en la forma en la que nosotros concebimos la vida del otro, ¿no? Ya sea la vida humana, la vida de los animales, la vida de los árboles, etcétera. Y en el caso de Estados Unidos es muy interesante porque este caso de el estudio de Tuskegee es solamente uno de los casos emblemáticos, porque podemos ver toda la historia de Estados Unidos, por ejemplo, en lo del proceso de la esterilización forzada a las mujeres de otras nacionalidades, a los pueblos indígenas, etcétera, y son números impresionantes, ¿no? No fueron experimentos insignificantes y además de todo fueron políticas de Estado, ¿no? Y son números que abarcaron a comunidades enteras, ¿no? Por ejemplo, a las comunidades indígenas estadounidenses, a los centroamericanos, a los caribeños, etcétera. Y también esta parte de evolucionar en cómo percibimos la vida del otro, en respetar la vida del otro, ha impregnado cómo se hace la ciencia en las universidades. Por ejemplo, yo que estudié en Estados Unidos, antes de hacer mi proyecto de investigación, tuve que hacer un curso que es un curso federal, o sea, no de la universidad en la que yo estaba, sino un curso a nivel federal, donde haces todo un análisis de la ética de la investigación social
pasas el examen y hasta que no lo pasas no te dan el derecho a hacer tu proyecto de investigación, ¿no? Y estas son cosas que, por ejemplo, en México todavía faltaría hacer. Yo soy de las ciencias sociales, no estoy hablando de ciencias médicas ni de experimentación con animales, que todavía tiene mucha más importancia ese tipo de permisos, ¿no? Sino en las ciencias sociales, pero sí te ayuda a reflexionar sobre qué ciencia vas a hacer, cómo vas a intervenir con tus sujetos de estudio, y creo que en ese sentido la bioética ha aportado muchísimo, muchísimo a la evolución de las ciencias y también al cuestionamiento de la ciencia desde las humanidades, ¿no? Que no es insignificante. Y la forma en la que terminó la presentación también me gustó, y hay un libro que yo recomendaría, aunque no es del lado de las ciencias, sino habla de las ciencias sociales, que es de Immanuel Wallerstein, que se llama Abrir las ciencias sociales. Y es un libro muy chiquito, pero habla de toda esta forma de ir pensando en el otro y sobre todo de esta objetividad, subjetividad de las ciencias, ¿no? Y de cómo de las ciencias naturales le hemos intentado traspasar esta súper neutralidad ficticia y objetividad máxima hacia las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Entonces la bioética rompe todos estos esquemas y hace un enlace entre todos, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Y algo que me gustaría, si puede ahondar en algunos minutos, es este nuevo debate que está surgiendo entre lo universal y la aproximación cultural a la bioética, ¿no? Está el principalismo y ahora cada vez más han surgido artículos, sobre todo en inglés, que hacen una crítica al universalismo de este principalismo, ¿no? Otra vez intentando destacar los valores culturales. Y también dentro de estos artículos muchos dicen, sí, pero ¿en qué momento los derechos humanos son universales? Y podemos pasar a lo particular de lo cultural y quedarnos estancados ahí y no ver lo universal, ¿no? Entonces es un debate que yo siento que está muy en boga y que me gustaría, si lo puede, ahondar un poco más. Sí, claro que sí. Mira, quiero agradecer, insisto, a ti por la invitación al programa universitario de bioética, por permitirme compartir estas reflexiones, a quienes están en el Facebook Live compartiendo sus comentarios. A mí también me agrada muchísimo poder compartir estas reflexiones y tener una interacción constante con el público, porque finalmente esta virtualidad nos hace pensar que estamos solos y realmente estamos más interconectados que nunca. Con respecto a la pregunta que tú me estás haciendo, en donde me permites que ahonde un poco más sobre esta versión del principialismo y la universalidad del mismo, pero también la necesidad de una reflexión, digamos, muy regional con respecto al tema, creo que es importante puntualizar un par de cosas. Una es que el principialismo es una metodología de toma de decisiones en el contexto de la biomedicina. Es decir, nos permite a nosotros, si nosotros leemos el texto de la propuesta norteamericana de Beauchamp y Childress, aprender a ponderar los valores culturales para poder tomar una decisión en el contexto de la biomedicina. Así que es como si fuera una herramienta de toma de decisiones, lo cual está interesantísimo. Pero lo que sí queda claro dentro del principialismo es que aunque sea un apoyo para la toma de decisiones, sea una herramienta para la toma de decisiones, no queda de lado, no segrega bajo ninguna circunstancia la deliberación ética o la deliberación moral. Entonces, dentro del contexto sanitario de los profesionales de la salud, por lo general tienen que tomar decisiones constantemente donde se ve implicadas decisiones de la vida o la muerte, ¿no? Son decisiones muy difíciles. Cuando estas decisiones se pueden resolver desde el contexto de lo científico, es decir, que lo técnico les da los elementos suficientes para tomar la decisión, la toman y ya se resuelve de manera muy práctica cada caso. Sin embargo, hay situaciones, dada la subjetividad humana, en donde no se pueden resolver de forma sencilla, como el caso del baby doll o como casos, por ejemplo, icónicos de la bioética, del trasplante, digamos, es un caso como muy famoso donde tenemos un solo hígado para trasplantar y tenemos una persona con obesidad mórbida por ingesta de alimentos y tiene hígado graso, entonces necesita el trasplante de hígado, voy a poner las cosas extremas, como hoy, porque si no se muere, y tenemos otro paciente que tiene cirrosis hepática por consumo de alcohol. Y entonces al momento de hacer el sopeso de la toma de decisión, se puede resolver por temas técnicos, porque por temas técnicos quien tiene más probabilidades de pervivencia y recibe el mayor beneficio, pues es quien recibirá la donación. Sin embargo, si nos vamos a los aspectos sociales, pues vamos a tener este sesgo
bastante marcado de, es que el alcoholismo es una adicción y entonces cómo es posible, pero luego dentro de los mismos términos clínicos nos damos cuenta que la hiperingesta de alimento también es una adicción que también debería estar controlada y entras en esta disyuntiva. Como esta toma de decisiones donde aparece lo social es tan complejo, digamos, discernir, los profesionales de la salud constantemente le piden a la ética, a los filósofos y a la bioética que ayuden o proporcionen herramientas para tomar decisiones. Es por eso que tenemos instrumentos como la guía de asignación de recursos escasos en contextos de crisis sanitaria, que son guías que podemos encontrar a nivel internacional. Aquí en México también hubo un intento de esta guía. Tenemos guías, protocolos de actuación ante ciertas situaciones clínicas, porque los profesionales de la salud, digamos, no quieren quedarse con el estrés moral de haber tomado una decisión y pensar que es una mala decisión, o sea, que hayan causado daño a alguien más, o tomar una decisión y que no haya brindado el suficiente beneficio. Así que, insisto, el principialismo es una metodología de toma de decisiones, pero esto no quiere decir que deje de lado la necesaria reflexión lógica que se hace del tema, ¿no? Se necesita una reflexión digamos, una ponderación de valores, se requiere una reflexión social, se requiere también de un análisis cultural que estamos teniendo. ¿Por qué el principialismo se propone como una propuesta universalista, es decir, que sea aplicable en todos los casos posibles? Porque como no tiene digamos, como un checklist, como un paso a paso de si A, entonces B, entonces C, entonces D, como no tiene marcado como de manera estricta esa definición, es muy maleable y puede ser aplicable en distintos contextos. Entonces, en países o ciudades donde la autonomía sea lo más importante, entonces será la autonomía lo primero que se respete y, digamos, seguiría este orden. Pero si hay países en donde, por ejemplo, países como del continente africano, en donde el concepto de salud se habla de la salud comunitaria y las decisiones de la salud las deciden las aldeas o la comunidad, entonces allí el principio de justicia estaría como más implicado y así progresivamente. Entonces la propuesta es hacerlo de esta manera. Creo que la reflexión regionalizada de la bioética es importante y necesaria, toda vez que nosotros tenemos que aprender a pensarnos a nosotros mismos. Están muy interesantes las propuestas norteamericanas, europeas, asiáticas, que son muy robustas, incluso las mismas africanas son muy robustas. Sin embargo, a nosotros como latinoamericanos nos hace falta conocernos a nosotros como sociedad, identificar cuáles son nuestras propias problemáticas y aprenderlas a resolver desde nuestra propia realidad. ¿Por qué? Pues así como en algún punto hemos hecho comparaciones de ¿por qué no tenemos un sistema sanitario como el de Suiza? Pues no tenemos un sistema sanitario como Suiza porque nosotros no somos suizos, porque nuestra realidad sanitaria y epidemiológica no es la suiza. Los suizos tienen más Alzheimer, tienen como más demencia senil y otro tipo de padecimientos. Nosotros como mexicanos tenemos más diabetes, hipertensión y otro tipo de tratamientos. Si nosotros implementáramos un sistema sanitario como el suizo en México, no nos serviría y colapsaría nuestro sistema porque no atendería nuestros problemas reales. Así que yo creo que es interesante tener como un pie de reflexión, digamos como una base de reflexión, este contexto histórico y estas bases norteamericanas y europeas sobre la bioética son muy importantes, pero también es muy importante que nosotros veamos nuestros propios casos, veamos nuestras propias realidades, nuestras propias situaciones conflictivas, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, icónico trabajado por la UNESCO a nivel internacional sobre la donación de médula ósea por una paciente psiquiátrica. Y entonces se lleva hasta la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos porque pues es una paciente psiquiátrica que tiene la autonomía disminuida, entonces no puede hacer donación de médula ósea, pero su hermana tiene cáncer y entonces va a fallecer si no tiene un trasplante efectivo. Y entonces se genera como toda esta disyuntiva. En Estados Unidos, sus leyes les permiten tener esta reflexión, porque, digamos, no está establecido por el Servicio de Salud Pública el hecho de que los pacientes con autonomía disminuida tajantemente no puedan tomar decisiones. México sí.
En México un caso de esos ni siquiera se llevaría a consideración jurídica. Es una paciente psiquiátrica, no puede tomar decisiones, nadie le va a hacer intervenciones médicas que no estén contempladas. Así que nuestra realidad es distinta, nuestra realidad jurídica, social, económica es bastante distinta. Yo creo que esa sería como mi aportación. ¿Quiere ver más preguntas de...? Sí, si te parece bien, sí, Sí. voy a intentar. Unos 10 minutos. Sí, muchísimas gracias. Ok, están preguntando mucho por los, digamos, los formularios de asistencia, que creo que ya se los están poniendo en el chat. Ahí se pueden registrar, creo que hay que responder un par de preguntas y con eso ya pueden como registrar su asistencia. Muchas gracias por sus mensajes y agradecimientos que mencionan con respecto a mi interacción con ustedes. Dice Mario Mendoza, si llevamos todo lo que no ha presentado a nuestro contexto, a nuestro sistema de salud, ¿qué opina usted, doctora Jennifer, que nuestro subsecretario de salud y nuestro presidente no usen cubrebocas y que ellos en abril del 2020 dijeron que no sirve, que no es útil? Y nuestro presidente con sus valores nos presenta una simple estampita en donde alude que Dios lo protege y decir que esta pandemia está domada por la OMS. Es más utilitarista y en artículos publicados por Lancet promueven que trae más beneficios en términos de prevención. Otra es el programa de vacunación donde muchos médicos no han sido vacunados. Habría que pensar si existe justicia distributiva. Es claro que todos tienen derecho a la vacuna, pero el personal de salud indiscutiblemente debería estar como prioritario. ¿Cuál es su postura? Yo creo, con respecto a la postura política del señor presidente y del subsecretario, creo que allí no voy a poder mencionar absolutamente nada, pero sí te puedo mencionar que el uso de cubrebocas está comprobado por distintas experimentaciones que se han hecho a nivel internacional, que es fundamental para evitar el esparcir los aerosoles, es decir, si uno maneja la sana distancia, utiliza los cubrebocas adecuados. Ojo, los cubrebocas con válvula no funcionan, son los cubrebocas egoístas, es decir, me cubren a mí, pero no cubren a las personas que están en mi entorno. Y la gracia de ponerme el cubrebocas no es usarlo solo para mí, es usarlo para todos los que me rodean, porque puede ser que yo tenga COVID-19 y aún no lo sepa y que sea sintomática. Así que lo hago por protección propia y por protección a los demás. Así que creo que es fundamental que nosotros creamos, por lo menos en estos ensayos clínicos que nos están demostrando que efectivamente el uso de cubrebocas tipo KN95 más el cubreboca de telas nos está ayudando mucho para mitigar los contagios, que la preservación de la sana distancia es importante. Y con respecto a la vacunación de los profesionales de la salud, más que ser un elemento utilitarista, que sí lo es, porque finalmente no podemos entender el utilitarismo como esta reducción de solo lo que nos es útil es lo que debemos preservar, sino es la maximización del beneficio para la mayor cantidad de personas. Así es como debemos percibir el utilitarismo. Y en esos términos, los profesionales de la salud deberían estar ya vacunados todos en términos generales, porque en la medida en que un profesional de la salud esté vacunado, puede brindarle atención a mayor cantidad de pacientes. Si un profesional de la salud fallece, se ve disminuida la atención sanitaria de cientos de personas. Así que en términos utilitaristas conviene, no solo es bueno, es necesario, es justo por el trabajo que ellos han hecho, ellos y ellas han hecho, sino que es importante y es elemental para superar una pandemia como la que estamos viviendo, que el personal de salud esté vacunado, porque son ellos los que van a seguir cuidándonos, a los que todavía tendremos que esperar a que se nos asigne la vacuna. Así que sí, ellos son prioritarios, ellos deberían estar siendo vacunados ya con su segunda dosis, quienes tuvieron el esquema de Pfizer, y son prioridad. Y lo de la justicia distributiva, pues es bastante complejo manejar una justicia, digamos, aceptable en una condición como esta, porque no se trata solamente de un interés político, sino también de la llegada de los implementos, de la, digamos, la efectividad con la que se esté produciendo a nivel internacional, la capacidad que tengan de envío, etcétera, etcétera. Son demasiados elementos, no solamente el aspecto político el que influye en este caso.
Luego dice Jesús, los contenidos de bioética en los cursos de posgrado de medicina de especialización llamados residencias médicas, perdón, el contenido de temas de bioéticas de la enseñanza a fondo de la bioética y su aplicación, más allá del conocimiento, del consentimiento informado, es casi nulo y poco y deficiente aplicado a la práctica médico-quirúrgica en el día a día. Efectivamente, tienes toda la razón, no solamente sucede en México, es a nivel internacional. Creo que tenemos nosotros ahorita en la UNAM una oferta de posgrado de bioética, tenemos una maestría y un doctorado en bioética y en puerta un programa multidisciplinario de posgrado en bioética que muy probablemente esperamos con todo el positivismo posible que este posgrado ya esté abierto para el siguiente semestre. Sin embargo, las bases en donde están nuestros profesionales de la salud, pues todavía falta enriquecerse, así que el reto académico que tenemos, por lo menos desde la Facultad de Medicina y que tenemos a nivel internacional, es aportarles más bases bioéticas a nuestros profesionales de la salud para que efectivamente hagamos conciencia y seamos equitativos entre todos. Dice Vania. Gracias por esta valiosa ponencia, doctora Jennifer. Excelente su atención a cada comentario. Hizo en esta sesión un grato momento. Muchas gracias a ti, Vania, por tu participación. Si no hubieran participado, yo hubiera parecido como loquita hablando sola y eso me hace sentir muy triste. Muchísimas gracias. A mí me llegó un comentario, Sí, una por pregunta. favor. Claro, ¿Y claro. podrías ampliar tantito en los 5 minutos que nos quedan sobre la bioética de la intervención en América Latina, esta importancia de la narrativa como parte de la bioética? Sí, claro que sí. Pero perdóname, es que yo no sé, no vi el comentario. Si tú me lo lees, te lo agradezco. Me llegó a mi correo electrónico. ¿Quieres que yo amplíe un poco más el tema de la, Sí. de la narrativa? Ah, ok, perfecto. Es un tema muy reciente digamos, una reflexión bastante cercana, de tiempos muy cercanos. Es un reto porque finalmente pensarnos desde nosotros mismos nos cuesta mucho y pensar que tenemos una realidad distinta a otros contextos sanitarios también resulta bastante difícil. Uno de los grandes autores que yo podría recomendarles para hablar acerca de la bioética narrativa es el doctor Volney Garrafa, que presenta desde su postura bioética una crítica bastante fuerte a este tratar el principialismo como un mantra de tratamiento bioético para todos nuestros problemas. El principialismo efectivamente nos propone una resolución, una metodología de resolución de dilemas bioéticos bastante interesante. Sin embargo, hay muchos elementos que se escapan a la reflexión del principialismo. Eso por un lado. Dos, a veces, por lo menos en nuestro contexto sociocultural, socioeconómico, latinoamericano, los principios del principialismo se contraponen entre ellos mismos y entonces la toma de decisión resulta más compleja de lo que podría resultar. Y por eso creo que es bastante interesante. Otro, creo que exponente muy importante sobre bioética narrativa es el doctor Camilo Manchola, que también ha hecho sus aportes desde, digamos, la bioética en Brasil, pero es un autor colombiano que sin duda recomiendo muchísimo porque nos permite ver en la bioética narrativa o la bioética de la intervención una metodología de análisis de casos clínicos, por lo menos, que creo que es bastante, bastante importante y que sin duda es una de las propuestas que trae la UNESCO para la atención, digamos, regional de la bioética. Pregunta Kenia, dice, ¿cuál es el nombre del doctor que mencionó? Acabo de mencionar dos. Uno, que es el doctor Camilo Manchola, que habla sobre la bioética narrativa, la bioética de la intervención. Otro es el doctor Volney Garrafa, que también creo que es bastante importante para este tipo de reflexión. Ha hecho cosas como súper, súper importantes al respecto y sugeriría de alguna manera que también leyeran un poco a la doctora Susana Vidal, que fue la responsable de bioética hasta diciembre de la UNESCO, y sin duda alguna también pensar y considerar un poco el principialismo jerarquizado de Diego Gracia, que si bien es un principialismo que está pensado desde Europa, de alguna manera tiene cierta proximidad por el lenguaje.
permite tener como cierta proximidad con nuestro lenguaje. Yo creo que ese sería como mi aporte. Dice Javier Montaño, ¿podría enviar alguna bibliografía accesible en México, por favor? Felicidades por su ponencia y muchas gracias. Javier, ¿qué te parece, si la doctora Carol me lo permite? Yo le comparto una carpetita con unos 5 o 6 artículos sobre bioética narrativa, y que tú le escribes un correo electrónico a comunicación del PUB y ellos allí te reenviarán los artículos y a quien guste y mande, le mandan un correíto y ahí les comparten la bibliografía, si les parece bien. Dice Raúl Rodríguez, creo que un buen punto de partida en México sería el libro que está por salir del Fondo de Cultura Económica de la doctora Paulina Rivero. Bueno, por supuesto que sí, tiene usted toda la razón, sin duda alguna. La doctora Paulina además es una de las mujeres que da inicio, de las primeras mujeres que da inicio a la reflexión bioética y reflexión animal con un gran componente filosófico en México, que creo que es muy valioso su aporte, y por supuesto el doctor Jorge Linares, los aportes que hace Beatriz Banda, María de Jesús Medina, Pauline Carteril. Tenemos muchísimos aportes en México, pero específicamente de este punto que me pregunta Carol, hablaría de estos dos autores. Así que si ustedes están de acuerdo, dice Erellas Diva, dice doctora, hasta ahora no todo el personal de salud ha sido vacunado. Yo trabajo en la clínica del ISSSTE y nos dijeron que primero serían vacunados los médicos y después el personal administrativo. Ha habido vacunas, no ha habido vacunas suficientes para cubrir todo el personal médico. Tienes toda la razón. Y este es un grave problema que ya en su momento anunció la semana pasada la Academia Nacional de Medicina, haciendo una fuerte crítica a la necesidad, porque no es un privilegio que los médicos sean vacunados, es la necesidad, y todo el personal de salud, porque no solamente están los médicos, sino sus equipos sanitarios, las enfermeras que los acompañan, los equipos administrativos, las personas que están en la limpieza en las áreas de COVID. Es estrictamente necesario que todos y todas sean vacunados de primera instancia. A mí por lo menos me daría muchísima tranquilidad saber que los profesionales de la salud ya tienen vacuna, porque entonces yo tendría, digamos, más posibilidades de tener una mejor atención en el caso de que yo llegase a tener un padecimiento de COVID o un padecimiento alterno que pudiera recibir atención médica. Y dice Manuel Estrada, muchas gracias por la ponencia, maestra. No pude participar, pero estuve tomando mis notitas. Búscame en Facebook, Manuel, y conversamos, compárteme tus notitas y dialogamos al respecto. Dice María, que es una excelente ponencia, muchísimas gracias a ti. Y pues nada, Carol, a mí me queda darte nuevamente las gracias a ti por tu apoyo, por la invitación que me haces a esta cátedra. Les deseo muchísimos éxitos en las siguientes sesiones. Traten de pensar de manera crítica, piénsense como latinoamericanos. El transhumanismo es un tema que está en la puerta, que viene para todos y todas, que bien puede traer beneficio, pero también hay que pensar a la ciencia como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, no un instrumento de dominación de las sociedades. Y pues nada, muchas gracias a todas y todos por su participación, por compartir conmigo, por permitirme leer sus comentarios, y espero pues que sigamos teniendo más participaciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Jennifer. Este es un final perfecto para la cátedra de inauguración. Los invitamos a nuestra siguiente sesión, que será el martes 23 de marzo, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y el tema será Principios y métodos en bioética. Y también les queremos recordar que el libro de la doctora Paulina Rivero Weber se llama Introducción a la bioética desde una perspectiva filosófica. Es una coedición entre el Programa Universitario de Bioética y el Fondo de Cultura Económica, y más o menos va a estar disponible a partir de abril. Y los invitamos a que siempre estén al pendiente de la página del PUB. Ahí pueden ver muchas de las actividades en las que participamos, que son muchísimas, y puedan también participar en otros seminarios. Y bueno, con esto les damos una cordial despedida a todas y todos, y muchas gracias de nuevo por aceptar ser parte de la inauguración de la cátedra de este semestre.
Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora Carol, y gracias y felicidades a todas y todos que se animaron a estar en esta cátedra. Van a aprender un montón y esperamos estar partícipes en las actividades del PUB. Muchísimas gracias. Gracias.